Bueno, entonces ¿por qué digo que está equivocada? Pues primeramente porque el precio del barril de petróleo solo comenzó a caer en septiembre de 2014, pero aún así conseguimos encontrar noticias diciendo que falta alimentos en septiembre de 2013, en abril de 2012, en 2011, cuando el precio del barril de petróleo estaba a $120 en el mundo, noticias en 2010, en 2009, y hasta hay noticias de que faltan alimentos y otros productos en 2007 y 2006, hecho que refuta completamente la idea de que la culpa la tiene el petróleo de buenas a primeras. También está la polémica de la falta de papel higiénico. Pues ya había escasez de papel higiénico en septiembre de 2013 antes de que el precio del petróleo caiga en picado. Eso hizo que inclusive que Chávez nacionalice fábricas de papel higiénico en Venezuela, y luego de eso Maduro alegó que estaba faltando papel higiénico en Venezuela porque la gente estaba comiendo más y próximamente evacuando más. Obviamente que esas palabras lo convirtieron en el hazme reír del mundo, pues todos aquí claramente sabemos muy bien que la gente en Venezuela lo último que literalmente hacen es comer de más. La causa de la escasez de alimentos en Venezuela no es la caída del precio del barril de petróleo, y sí un control de cambio muy fuerte que Chávez impuso en 2003 durante una altísima inflación de 40%. ¿Cómo le impuso el control cambial? Bueno, él resucitó una empresa estatal en Venezuela que controla quién puede comprar dólares que necesita la gente para importar alimentos. Y eso en la práctica nacionaliza la importación de alimentos, pues tú solo consigues importar alguna cosa si el gobierno te deja comprar dólares. Inclusive eso da un dolor de cabeza hoy en día, porque la inflación está tan alta, pero el gobierno sigue controlando la relación de dólares a bolívares para muy abajo, que mucha gente entra en la fila para comprar dólares y en vez de importar alguna cosa, vende esos dólares para pillar los bolívares y así poder sobrevivir, o dar gigantescas estafas y hacer otras cosas. Ellos no están utilizando esos dólares necesariamente para comprar alimentos. Y de nuevo, esto todo viene de una política de control cambial creado por Chávez en 2003. No es todo culpa del petróleo. Y claro que ese control no consiguió contener la inflación. Estaba en 40% en aquella época y nunca cayó para abajo de 10% desde entonces. Subió para casi 40% de nuevo en 2008, subió para 60% de inflación en 2015 y hoy la inflación venezolana llega al 700%, llegando al ridículo de que el dinero venezolano vale mucho menos que el dinero de WoW. Sí, el juego. Encima de eso, Chávez también colocó un control de precios en los alimentos. ¿Qué es un control de precios? Pues es un precio máximo, un techo por el cual puedes vender productos, como aceite de cocina, leche y otros tipos de alimentos. Pero yo ya les digo que controles de precios siempre genera escasez. Siempre lo hace. No funciona y ya se tiene 40 siglos de historia mostrando que esto no funciona y mata a la población de hambre, que es lo que exactamente está sucediendo en Venezuela. Y el control de precio fue instalado en el año 2000. Más una vez, no tiene nada que ver con la caída del precio del barril de petróleo. Pero entonces, ¿de dónde vino esta inflación? ¿Vino del aire? Bueno, no. Ella vino por el hecho de que el gobierno hizo una tremenda ensalada, una fiesta gigantesca en sus cuentas, y mismo en el año 2012, cuando el barril de petróleo estaba a $120 por el mundo y en Venezuela estaba a $103, el gobierno ya armaba un déficit de 17%, lo que hace que su moneda se desvalorice, genera inflación, y en vez de que el gobierno suelte el cambio y dejen al pueblo importar y emprender, quitando así los controles de precio, el gobierno Chávez aumentó aún más los controles de precio, destruyendo así aún más la economía restante de Venezuela. Y así haciendo que los únicos alimentos que puedan ser importados sean los que el gobierno trae, lo que hace que se concentre más poder dentro de Chávez. Y a no ser que puedas vivir de los revendedores de una manera estable, que te guste el gobierno o no, será lo que influenciará si tú comes hoy o no. Y ni siquiera necesitaba ser así, ¿está bien? Pues la economía de Venezuela, antes de que Chávez asumiese el puesto, era mucho más diversa de lo que es hoy en día. Porque si el precio del barril de petróleo fuese la culpable de toda esta crisis, si esta cayese,
podría ser algo malo, pero si Venezuela tiene otras cosas que produce o exporta, entonces daría para que Venezuela pudiese mantener las cuentas de una manera balanceada. El problema es que en 1999, el año en que Chávez asumió el poder, los productos que Venezuela exportó, excepto petróleo, sumaron 4.3 billones de dólares de un total de 20 billones de dólares. En exportaciones, claro. El resto, obviamente, es petróleo. Lo malo es que en 2003, en el auge del petróleo, en cuanto el mundo aumentaba lo que exportaba y los países se desarrollaban cada vez más, las exportaciones de Venezuela, excepto el petróleo, cayeron para 3.11 billones de dólares. Y ya en 2015, en el auge del petróleo, las exportaciones de Venezuela cayeron nuevamente para 3 billones de dólares. Entonces uno se pregunta, espera, si el precio de la caída del barril de petróleo es toda la causante de esta crisis, entonces ¿por qué todo el restante de la economía venezolana está yendo al infierno? Mismo antes de que el precio del barril de petróleo cayese en picado. También podemos comparar a Venezuela con otro país fuertemente dependiente del petróleo también, que es Nigeria. Nigeria, de 1999 a 2015, las exportaciones de esta, excepto petróleo, subieron de 865 millones a 2.72 billones de dólares. O sea, mientras que ellos consiguieron aumentar las exportaciones, Venezuela solo consiguió encoger y disminuir las exportaciones. Otro país también comparable a estos dos, que es a Kazajistán, ellos consiguieron aumentar las exportaciones, que no son petróleo, de 2.8 billones de dólares en 1999 para 14.6 billones de dólares en 2015, creando algo así como un colchón salvavidas, y así, si tu gallina de los huevos de oro falla, tú ya tendrías otros recursos a tu disposición para un plan B. Porque en plan B de Venezuela fue demolido y hundido prácticamente. También puedes pensar, entonces si Venezuela depende mucho de la exportación de petróleo y al caer el precio del barril quiebra Venezuela, causa esta hambre gigantesca, pobreza de 80% y manifestaciones en las calles. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto solamente en Venezuela y no en otros países también dependientes del petróleo, como ejemplo a Nigeria, Angola, México, Noruega, Canadá, Kazajistán, Azerbaiyán, Colombia, Brasil, Ecuador? Ellos también dependen fuertemente de la exportación de petróleo y no estamos viendo este tipo de situación de Venezuela en otros países. Inclusive podemos hacer una comparación entre Venezuela y Kazajistán. Y no es estúpido compararlos, porque ambos países son muy similares. Kazajistán era también increíblemente pobre en los años 90. Ellos salieron de la Unión Soviética, para que tengas una idea de qué tan en la miseria estaban. Ambos países dependen fuertemente del petróleo y el costo de mineración de petróleo de ambos países son muy parecidos, pues el costo es de $20 el barril en Venezuela y $16 por barril en Kazajistán. Eso los pone relativamente cerca. Ambas poseen muchas etnias y el gobernante de Kazajistán es un dictador autoritario que es presidente de Kazajistán desde 1990. Entonces claramente falta democracia en Kazajistán. Y aún así, el salario medio de un trabajador en Kazajistán es de $434 por mes, comparado con los $90 en Venezuela. No estoy diciendo que Kazajistán es el ejemplo a seguir de los países, pero es parecido, y aún así ellos no están con 82% de pobreza como en Venezuela. Inclusive la pobreza de Venezuela en 2015 era de 33% y en Kazajistán era abajo de 3%. Y ese porcentaje lo mantienen hasta hoy en día, mientras que en Venezuela la pobreza disparó para 82%. Además, la igualdad en Kazajistán es mucho menor que la desigualdad en Venezuela. Mismo que en Venezuela el gobierno ya le está importando un comino a los pobres, mientras que en Venezuela haya sido el tema principal del gobierno Chávez. Amaban tanto a los pobres que simplemente los multiplicó. Y eso solo empeoró las cosas en Venezuela. Entonces, ¿por qué en Venezuela todo lo que tenía que salir mal, salía mal, y en Kazajistán todo lo que debía funcionar, funcionaba perfectamente? Pues la diferencia es muy simple y puedes tomar esta diferencia en un solo índice, que es el índice de facilidad de hacer negocios. Kazajistán es el 35º país del mundo en donde es más fácil hacer negocios. Ellos están inclusive una posición atrás de Japón. Venezuela en el ranking de facilidad de hacer negocios está en el 87º lugar, solamente por encima de Libia, Eritrea y Somalia.
Entonces lo que se puede deducir de todo esto es algo simple. Producir riqueza en Kazajistán es fácil. En Venezuela es literalmente un crimen. Y eso vino de varias políticas totalitarias de Chávez, de confiscar producción, de confiscar las propiedades de sus adversarios, de intentar nacionalizar toda la producción y tratar de organizar cómo será todo por dentro. El motivo de Venezuela estar por hoy en día, de toda esta crisis que están sucediendo por allá, la falta de alimentos, que la gente esté comiendo perros callejeros o comiendo literalmente de la basura, no es la caída del precio del barril de petróleo, no es la falta de democracia y no es un problema étnico, sino una simple cosa, una cosa que mucha gente no suele aceptar que sea la culpable de todo. Y esa cosa es el socialismo. Y el socialismo, como siempre, no funciona. Y eso es una cosa que un economista austríaco llamado Ludwig von Mises ya había descrito en su artículo de 1920 llamado Economic Calculation into Socialist Commonwealth. En este artículo, él explica muy bien que el socialismo no puede posiblemente funcionar, que es imposible, porque no existen precios. Precios son el mecanismo por el cual el mercado se comunica, por el cual una persona le dice a la otra lo que ella quiere, cuándo lo quiere, dónde lo quiere y cuánto ella está dispuesta a pagar a cambio de ello. Es la manera en que consigues organizar el mercado. Cuando el gobierno controla precios, cuando el gobierno prohíbe intercambios, cuando el gobierno regula el mercado, él traba el sistema de precios, impide el cálculo económico que impide a la economía de funcionar, lo que provoca que ésta se vuelva un trasto destruido completamente y es eso lo que está sucediendo en Venezuela. Fuera el hecho de que existe el mercado negro, que es técnicamente ilegal, y es lo que en realidad está salvando la vida de las personas en Venezuela. Fuera también la gente que está minando criptomonedas en Venezuela y usando eso para comprar alimentos en Amazon y luego ir a buscarlo en Colombia porque el personaje vive cerca de la frontera y fuera otros cambalaches súper extraños de este tipo. Y todo este ciclo económico, este ciclo de crisis humanitaria y luego de genocidio y morticinio gigantesco es descrito en el libro de Gianluca Lorenzon llamado Ciclos Fatales. Él explica muy bien el por qué la crisis económica sucede y por qué esto lleva necesariamente a una crisis humanitaria y cómo esta es inevitable. Una vez que comienzas a hacer controles de precios y alterar la economía, vas a terminar haciendo que esta colapse y si no detienes todas estas estupideces y vuelves a una economía de mucho más libre mercado, terminarás matando a mucha gente de hambre. Entonces esto es todo por hoy, disculpa por la largura de este vídeo, es que solo quería explicar toda esta situación en Venezuela de una manera más completa, así tú saldrías más beneficiado pues terminarás más informado al respecto del tema. Todas las fuentes utilizadas en este vídeo estarán en la descripción, así se darán cuenta de que los datos y los números no mienten. Deja tu like si te ha gustado, no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana para que así estés más al tanto de mis publicaciones. Eso es todo por hoy, me despido y hasta pronto.